Bien, acabamos de repasar como fuentes de energía los combustibles fósiles, las fuentes de energía clásicas en el anterior vídeo. Y ahora vamos a pasar a hablar de la energía nuclear Nucelar. de fisión, que es la que nosotros estamos acostumbrados a hablar cuando hablamos de energía nuclear. Así que a ello vamos. Bien, paso a hablar de la energía nuclear. Vamos a centrarnos ahora mismo en un tipo que es el de fisión nuclear, que consiste en partir átomos. Coño, los átomos que se fisionen ahí, copón. Recuerdo en primer lugar la famosa ecuación de Einstein que habla de la equivalencia entre masa y energía y dice que la masa multiplicado por una constante que es la velocidad de la luz al cuadrado es equivalente a energía. Con eso, con ese gigantesco número que es la velocidad de la luz, os podéis imaginar que una pequeña cantidad de materia se podía transformar en una cantidad inmensa de energía. Bueno, pues eso es lo que nosotros aprovechamos en las centrales nucleares. Cogemos átomos pesados, los últimos de la tabla periódica, como pueden ser el uranio, también a veces el plutonio, el torio, que son materiales radiactivos y que tienden a descomponerse. Esos son átomos que se parten. Fisión, fisión, fisión. Y cuando se parten en otros átomos más ligeros, pero cuya masa resultante es un poquito menor que la del átomo original. Entonces esa pequeña diferencia se ha transformado en energía, en radiación, en calor, y eso es un calor que nosotros podemos aprovechar, pues de nuevo, para calentar agua, hacerla pasar por una turbina y mover un generador. De manera descontrolada tenemos las bombas nucleares, pero también podemos controlar esa reacción a pequeñas dosis, podemos controlarla, y es de esa manera de la que nosotros podemos generar calor y por lo tanto energía. Es bastante limpia porque no genera ningún dióxido de carbono, ningún gas de efecto invernadero y también muy eficiente. A pesar de las gigantescas inversiones que hay que hacer para hacer estas centrales nucleares, cuando ya se tiene amortizado, acaba también siendo la más barata. Hay que decir, no generan gases de efecto invernadero, pero sí generan residuos muy nocivos y que hay que tener muy controlados y que es muy difícil deshacerse de ellos. De hecho, esos residuos seguirán siendo nocivos, seguirán siendo radiactivos durante más de 10.000 años. De momento lo que hacemos es enterrarlos de manera muy controlada en cuevas e intentar que nadie acceda allí de ninguna de las maneras, pero son residuos peligrosos y que hay que tener muy controlados. De todas maneras, ya digo, por lo demás, no dispersa radiación al ambiente, eso está tremendamente controlado por unas paredes muy gruesas de acero y de hormigón y se tienen muchísimos controles y muchísimos filtros. Ahora hablaremos de accidentes que han sucedido. Pero ya digo que es un tipo de energía bastante limpia y también bastante eficiente. Otro pero que tiene también es que las reservas están próximas al agotamiento. Ya digo, problemas, control de desechos, que seguirán siendo radiactivos durante 10.000 años por lo menos y también que se van a acabar los residuos. Hablamos de accidentes porque lo ha habido y además muy sonado. El que más se conoce es el de Chernóbil en 1986 en la antigua Unión Soviética. El año pasado el canal HBO hizo una serie de televisión muy buena que cuenta aquel desastre en el que murieron muchísimas personas. Bomberos, todos los que fueron a hacer las reparaciones, mucha población de las ciudades cercanas que se vieron afectadas por la reacción y no se les avisó con suficiente antelación. Ya digo, el reactor explotó literalmente por un error, por una serie de errores, y eso afectó a muchísima gente. Aparecieron deformaciones genéticas y todavía se arrastran esos problemas, y de hecho hay una zona en torno a esa antigua central nuclear que está despoblada y seguirá despoblada sin que nadie pueda poblarla durante miles de años. Y también habría que mencionar el accidente de Fukushima en Japón en 2011, en el que por culpa de un terremoto, el más violento que se recuerda en Japón, llegó un tsunami que se llevó esa central nuclear por delante, e igualmente hay una zona de exclusión, una zona que se tuvo que evacuar y no volverá a ser habitable en muchísimo tiempo. Hay que decir que aunque esos accidentes son muy notorios, tuvo muchísimas repercusiones en las noticias, si sumamos todos los muertos por esos accidentes y los comparamos por todos los muertos a lo largo de la historia por enfermedades respiratorias provocadas por la contaminación, por la combustión de recursos fósiles como carbón, gas y petróleo, el segundo número es muchísimo más grande, y me refiero en las ciudades, me refiero a los residuos de combustión de automóviles, de centrales eléctricas, etc. Cuando sumamos ese número, el número de muertos por enfermedades respiratorias
es muchísimo más grande comparado por el de muertos por accidentes en centrales nucleares. Pero claro, tiene la repercusión que tiene, pasa un poco parecido a como los accidentes de avión. Mucha gente le tiene miedo al avión cuando estadísticamente es un medio mucho más seguro, pero claro, cada vez que hay un accidente de avión, pues sale en las noticias. Sin embargo, hay un accidente de coche y no sale en las noticias. Pues con esto es parecido. Con los muertos por enfermedades respiratorias no es algo que suele tener la misma repercusión, no se le da el mismo eco y bueno, pero también habría que tener en cuenta ese aspecto. La única razón real por la que no podríamos depender de la fisión nuclear es que las reservas de uranio están muy cerca de acabarse. Se habla tal vez de usar torio, que es otro elemento radiactivo, pero bueno, no está desarrollada esa tecnología y no parece que vaya a serlo a corto plazo. Bien, y hasta aquí con la fuente de energía no renovable. Dejamos ya para siguientes vídeos las fuentes de energía renovables, entre las que os podéis imaginar están hidroeléctrica, solar, eólica, fotovoltaica, etcétera, etcétera. Así que lo vamos viendo en los siguientes vídeos. Un saludo. Voy a decir algo que no creí que nunca fuese a decir, pero por favor suscribíos, así os llegan los avisos de los vídeos nuevos. Y denle a like y muchísimas gracias. Así que eso es todo por el momento. Un saludo.